A nuestros increíbles espectadores de Venganza Perfecta, nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañan. Háganoslo saber. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Capítulo 1. La llamada que lo cambió todo. Víctor Haines estaba ajustando la mira de un BM-82 cuando su teléfono vibró contra el concreto del campo de tiro. 23 años en las fuerzas especiales del ejército le habían enseñado a compartimentar, pero el tono de llamada, el tono personalizado de su sobrina Emma, le hizo detenerse a media respiración. «¿Tío Vic?». La voz temblorosa al otro lado del teléfono destrozó por completo su concentración. Emma estaba llorando. El tipo de sollozos desesperados que provienen de un lugar profundo y roto. «Emma, cariño, ¿qué pasa?». La voz de Víctor bajó al tono suave que reservaba solo para ella. Había ayudado a criar a esta niña después de que su padre muriera en Afganistán. Su mejor amigo y compañero soldado, Marques Haines, que se había casado con la hermana menor de Víctor, Shelby, antes de ser desplegado. «Tío, el nuevo esposo de mamá. Me hizo mucho daño». Las palabras salieron entre jadeos. «Dijo que tenía que aprender quién es mi dueño ahora. Él puso su nombre en mi frente con una aguja. No se quita y duele mucho». La sangre de Víctor se heló. Había sospechado que algo andaba mal con el nuevo esposo de Shelby, Dwayne Goodwin, durante sus breves encuentros. El apretón de manos del hombre era demasiado firme, su sonrisa demasiado ensayada y sus ojos tenían la frialdad calculadora que Víctor reconocía de interrogar a criminales de guerra. «Emma, cielo, ¿dónde estás ahora mismo?» «En mi habitación». «Me encerró. Tío Vic, intenté lavarlo, pero solo sangra más». «Mami no me cree», dijo. «Lo estoy inventando para llamar la atención». Víctor ya estaba guardando el estuche de su rifle, sus movimientos precisos a pesar de la rabia que crecía en su pecho. «Escúchame con atención, Emma. Ve a tu ventana. ¿Ves a la señora Peterson de al lado? Sí. Si pasa cualquier otra cosa antes de que llegue, grita tan fuerte como puedas. ¿De acuerdo? Voy a buscarte. Estoy a 3 estados de distancia, pero salgo ahora mismo». Dijo que, si se lo digo a alguien más, me hará cosas peores. Dijo que nadie me creería de todos modos porque es un miembro respetado de la comunidad. Víctor apretó la mandíbula. 23 años eliminando amenazas a la seguridad nacional. Y el peor monstruo vivía bajo el techo de su propia familia. «Emma, hiciste lo correcto al llamarme. Te creo y voy a arreglar esto. No dejes que sepa que hablamos». Después de colgar, Víctor se miró en el reflejo de la superficie pulida del estuche del arma. La cicatriz que iba desde su sien izquierda hasta la mandíbula, cortesía de la metralla talibana, parecía latir con su corazón. La mayoría de la gente veía a un mecánico tranquilo que se mantenía al margen en este pequeño pueblo de Montana. No tenían idea de que Víctor Haines era el mismo Ghost 6 que había pasado 2 décadas cazando a lo peor que la humanidad tenía para ofrecer en cuevas y complejos en todo el Medio Oriente. Pero Dwayne Goodwin estaba a punto de descubrirlo. Capítulo 2. Lobos con piel de cordero. El viaje de 12 horas a Ohio le dio a Víctor tiempo para pensar y recordar. Shelby había estado tan destrozada después de la muerte de Marques, tan desesperada por estabilidad para Emma cuando empezó a salir con Dwayne Goodwin hace 2 años. Víctor había realizado una verificación de antecedentes básica. Historial limpio, trabajo estable como director de una escuela secundaria, activo en la iglesia local. Sobre el papel, Dwayne era exactamente lo que Shelby necesitaba. El error de Víctor fue confiar en el papel por encima del instinto. Llegó a casa de Shelby a las 3 a.m., estacionando a 2 cuadras de distancia y acercándose a pie. La modesta casa de 2 pisos parecía pacífica en la oscuridad, pero Víctor pudo ver las luces parpadeantes del sistema de seguridad. Una mejora desde que Dwayne se mudó. A través de la ventana del dormitorio de Emma, pudo ver su pequeña figura acurrucada bajo las mantas, una venda blanca cubriendo su frente. La vista casi rompió su legendario autocontrol. A las 7 a.m., Víctor tocó el timbre. Shelby respondió, su cabello castaño rojizo desordenado, ojeras oscuras bajo unos ojos que una vez brillaron con risa. Parecía mayor de sus 34 años. «Víctor, ¿qué haces aquí? Emma me llamó ayer.
tenemos que hablar. El rostro de Shelby pasó por varias emociones, sorpresa, miedo y luego resignación. Ha estado teniendo pesadillas últimamente, inventando historias. Dwayne dice que es normal que los niños de hogares rotos busquen atención. Muéstrame su frente. Víctor, no puedes simplemente. Muéstrame su frente. La voz de mando que una vez había ordenado redadas en complejos terroristas resonó en el pasillo suburbano. Shelby dio un paso atrás involuntario. Pesados pasos descendieron por las escaleras. Dwayne Goodwin apareció con todo su 1,93 metros de altura, vistiendo una bata que no podía ocultar su considerable volumen. Su ralo cabello rubio estaba peinado sobre una calva incipiente y sus ojos azul pálido tenían la cualidad inerte que Víctor asociaba con los depredadores. Shelby, ¿quién es? La voz de Dwayne llevaba la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido, el tono ensayado de un hombre que controlaba a otros para ganarse la vida. Es mi hermano, Víctor. Víctor, este es mi esposo, Dwayne. Víctor extendió la mano, notando cómo el agarre de Dwayne intentaba dominar cómo sus dedos buscaban puntos de presión. ¿Principiantes? Oigo que estás preocupado por Emma, dijo Dwayne con una sonrisa condescendiente. Los niños pasan por fases. Como educador, lo he visto innumerables veces. A veces necesitan una guía firme para separar la fantasía de la realidad. Me gustaría verla. Está castigada ahora mismo. Tuvo otro de sus episodios ayer. Shelby y yo creemos que es mejor que aprenda que hay consecuencias por inventar historias sobre adultos. Víctor sintió que su pulso se estabilizaba, la calma que precedía a la violencia. ¿Qué tipo de historias? La sonrisa de Dwayne se ensanchó, mostrando dientes demasiado blancos para ser naturales. El comportamiento habitual de búsqueda de atención. Afirma que la lastimé cuando nunca le he puesto una mano encima a esa niña. Los niños de entornos complicados a menudo tienen problemas con las figuras de autoridad masculinas. Déjame verla. Me temo que eso no es posible ahora mismo. Dwayne se acercó, usando su ventaja de altura. Shelby y yo hemos establecido reglas en esta casa. Quizás sea hora de que respetes nuestras decisiones como padres. Víctor miró a su hermana. Ella no podía mirarlo a los ojos. Shelby, trae a Emma ahora. Víctor, por favor, no hagas esto más difícil. Tráela ahora. Shelby desapareció escaleras arriba. Cuando regresó con Emma, la visión de Víctor se tiñó de rojo. La niña de 10 años, a la que le había enseñado a pescar y a andar en bicicleta, tenía Dwayne tallado en letras toscas en la frente, las heridas aún frescas y enrojecidas bajo una venda transparente. Emma, ve a esperar en mi camioneta. Víctor le entregó las llaves sin quitarle los ojos de encima a Dwayne. No va a ninguna parte, dijo Dwayne, su máscara finalmente cayendo. Esta es mi casa y ahora es mi hija. No tienes autoridad aquí. En realidad la voz de Víctor bajó a apenas un susurro, soy su tutor legal. El color desapareció de los rostros de Shelby y Dwayne. Cuando Marques murió, me nombró tutor de Emma si algo les pasaba a ambos padres. Nunca he ejercido ese derecho porque Shelby era capaz. Pero tatuar la frente de una niña. Víctor sacó su teléfono. Una llamada a los servicios de protección infantil. Y Emma queda bajo mi custodia mientras investigan. Dwayne le arrebató el teléfono de la mano a Víctor. Su fachada completamente desaparecida ahora. No te la llevarás a ninguna parte. Y si intentas causar problemas a esta familia, te arrepentirás. Víctor sonrió, la expresión que había aterrorizado a combatientes enemigos en 2 continentes. ¿Es eso una amenaza? Es una promesa. Aléjate de mi esposa y mi hija, o descubrirás lo que les pasa a las personas que interfieren con mi familia. Víctor estudió a Dwayne por un largo momento, memorizando detalles. Las manos del hombre mostraban callos consistentes con trabajo manual a pesar de sus afirmaciones de ser un educador. Una pequeña cicatriz en su cuello sugería una herida de cuchillo. En sus ojos, Víctor había visto esa mirada antes en hombres que disfrutaban infligiendo dolor. Estaré en la ciudad unos días, dijo Víctor finalmente. Me hospedaré en el cafetín de la Ruta 9, habitación 237, por si quieres continuar esta conversación. Después de que Víctor se fuera con Emma, Dwayne sonrió a su reflejo en el espejo del pasillo. Ya había lidiado con parientes protectores antes.
Unas pocas amenazas bien colocadas, tal vez algún daño a la propiedad y generalmente captaban el mensaje. No tenía idea de que Víctor Haines había pasado 23 años perfeccionando el arte de hacer desaparecer a hombres peligrosos. Capítulo 3. Pecados del padre. La sala de urgencias pediátricas del Massey General era un lugar donde Víctor nunca quiso ver a Emma, pero el tatuaje necesitaba documentación profesional. Ladra. Linda Ewan, una mujer de unos 50 años con manos suaves y acero en su voz, fotografió la herida desde múltiples ángulos. Esto no se hizo con el equipo adecuado, le dijo a Víctor en voz baja mientras Emma recibía un zumo de la enfermera. Quienquiera que haya hecho esto usó algo tosco, tal vez una aguja de coser y tinta. La profundidad es inconsistente, lo que significa que se hizo mientras ella forcejeaba. ¿Hay alguna manera de probar que no fue autoinfligido? Una niña de 10 años no tiene el control motor ni la tolerancia al dolor para hacerse esto a sí misma. Además, el ángulo es incorrecto. Esto fue hecho por alguien que la sujetaba. La mandíbula de Ladra. Ewan se tensó. El detective Renzi está en camino para tomar la declaración de Emma. El detective Perry Renzi resultó ser un hombre curtido de unos 40 años que claramente tenía hijos propios. Sus preguntas fueron amables pero exhaustivas y él mismo fotografió la herida antes de que un dibujante forense trabajara con Emma para documentar su relato. Signe. Haines, necesito preguntar, ¿tiene alguna razón para dudar de la historia de su sobrina? Ninguna en absoluto. Emma nunca me ha mentido sobre nada importante. ¿Y su hermana? Víctor eligió sus palabras con cuidado. Shelby ha pasado por mucho. Perdió a su primer esposo en combate, luchó como madre soltera y estaba desesperada por estabilidad. Creo que se ha convencido a sí misma de que Emma está equivocada en lugar de enfrentar la alternativa, que es que se casó con un abusador de menores. Exactamente. El detective Renzi cerró su libreta. Tendré que entrevistar tanto a su hermana como a su esposo. Basado en la evidencia médica y la declaración de Emma, hay causa probable para un arresto. Pero debo advertirle que, sin la cooperación de su hermana, la condena será difícil. Esa noche, Víctor arropó a Emma en la segunda cama de la habitación del motel. Había estado callada desde que salió del hospital, mirándose en el espejo cada vez que pasaba por uno. «Tío Vic, ¿voy a tener su nombre en mi cara para siempre?» Víctor se sentó en el borde de su cama. Ladra. Ewan dice que la cirugía plástica puede quitar la mayor parte cuando seas mayor. Pero Emma, incluso si nunca desaparece por completo, no define quién eres. ¿Por qué lo hizo? Intenté ser buena. Siempre limpiaba mi habitación y hacía mis deberes. La pregunta que había estado carcomiendo a Víctor desde su llamada. Algunas personas están rotas por dentro, cielo. Hacen daño a otros porque disfrutan teniendo poder sobre alguien más pequeño y débil. ¿Es por eso que eres diferente con él? Mamá dijo que eras un soldado, pero nunca me dijo de qué tipo. Víctor consideró cuánta verdad podría manejar una niña de 10 años. Pasé mucho tiempo deteniendo a gente mala para que no lastimaran a gente inocente. Dwayne me recuerda a algunas de esas personas malas. ¿Vas a detenerlo? La simple pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. Los ojos de Emma, tan parecidos a los de su padre, miraban a Víctor con total confianza. Creía que el tío Vic podía arreglar cualquier cosa, desde bicicletas rotas hasta familias rotas. Sí, cielo. Voy a detenerlo. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Víctor usó su portátil para investigar más a fondo los antecedentes de Dwayne Goodwin. Sus contactos militares todavía le debían favores, y un analista retirado de la NSA llamado Christoph Weaver siempre había estado dispuesto a saltarse las reglas por Ghost 6. El informe inicial llegó a las 2 a.m. Dwayne Goodwin había sido director de una escuela secundaria en Ohio durante 3 años. Antes de eso, había sido supervisor de mantenimiento en un centro de detención juvenil en Kentucky. Antes de eso, un pastor de jóvenes en Tennessee. Antes de eso, un monitor de campamento en Georgia. Siempre trabajando con niños. Siempre mudándose cada pocos años. Víctor llamó a Christoph directamente. Necesito que investigues más a fondo a este tipo. Busca registros sellados, quejas que no resultaron en cargos, cualquier cosa. Es personal. Tatuó el nombre de un hombre en la frente de una niña de 10 años. Mi sobrina de 10 años. Jesús.
Dame 6 horas. El informe más detallado reveló un patrón que hizo hervir la sangre de Víctor. 3 exreclusos del centro de detención juvenil habían presentado quejas contra Dwayne por disciplina física inapropiada. Un puesto de pastor de jóvenes había terminado abruptamente después de rumores de problemas de límites. 2 campamentos de verano lo habían despedido a mitad de temporada por razones que sus abogados no especificarían. Pero el descubrimiento más condenatorio fue un registro de un tribunal de familia sellado de Tennessee. 7 años atrás, Dwayne había estado casado con una mujer llamada Renee Gibbs, quien solicitó la custodia de emergencia de su hija de un matrimonio anterior. La solicitud hacía referencia a un abuso físico y psicológico creciente e incluía fotos de quemaduras en los brazos de la niña. El caso fue desestimado cuando Renee retiró su queja y se mudó del estado con su hija. Víctor miró a Emma durmiendo pacíficamente en la cama de al lado y tomó una decisión que habría violado todas las reglas de enfrentamiento que alguna vez había jurado respetar. Algunos monstruos no merecían juicios. Capítulo 4. Cazando monstruos. Víctor pasó la mañana siguiente realizando vigilancia desde su camioneta frente a la escuela de Emma. La había inscrito en la primaria local mientras estaba de visita, pero principalmente quería observar la rutina de Dwayne. Como director de la escuela secundaria a 2 millas de distancia, Dwayne tendría acceso a cientos de niños vulnerables todos los días. A las 7:45 am, Dwayne salió de la casa vistiendo un traje barato y conduciendo un sedán de último modelo. Víctor lo siguió a distancia, notando cómo Dwayne conducía exactamente al límite de velocidad. Señalizaba cada giro. Se detenía por completo en cada señal de alto, el comportamiento de un hombre que no podía permitirse la atención policial. La escuela secundaria era un edificio de ladrillo que había visto mejores décadas, rodeado por una cerca de alambre y césped moribundo. Víctor observó a Dwayne saludar a los estudiantes que llegaban con una calidez ensayada, estrechando la mano de los padres, proyectando la imagen de un educador atento. Pero Víctor notó otros detalles, como la mano de Dwayne se demoraba demasiado cuando ayudaba a una niña con su mochila. Como su sonrisa se ensanchaba cuando un padre mencionaba dejar a su hija en detención después de la escuela. Cómo se posicionaba para bloquear las líneas de visión de otros adultos al interactuar con ciertos estudiantes. Un depredador a plena vista. Esa tarde, Víctor visitó 3 negocios locals donde Dwayne era conocido. El dueño de la ferretería, Albert Waters, lo describió como un verdadero hombre de familia, siempre comprando suministros para proyectos del hogar. La secretaria de la iglesia, Anita Kent, habló maravillas de su trabajo voluntario con el grupo de jóvenes. El farmacéutico, Franklin Carson, mencionó que Dwayne surtía recetas de medicamentos para el TDAH. No era inusual para un educador, pero valía la pena señalarlo. Pero fue la 4ª parada la que resultó más reveladora. Marty Wiggins dirigía un pequeño taller de reparación de automóviles en las afueras de la ciudad. Cuando Víctor mencionó el nombre de Dwayne, el rostro del mecánico se endureció. ¿Eres amigo suyo? ¿Estás pensando en hacer negocios con él? Quería comprobar su reputación. Marty se limpió las manos en un trapo grasiento, estudiando a Víctor con atención. ¿Qué tipo de negocio? El tipo que requiere confianza. Algo en el tono de Víctor debió convencer a Marty de que era seguro hablar. Hace 3 meses, Goodwin trajo su coche para un trabajo de carrocería. El parachoques delantero estaba abollado, el faro roto. Dijo que atropelló a un ciervo, pero había sangre en el paso de rueda, y los ciervos no suelen dejar trozos de ropa. Marty sacó una pequeña bolsa de plástico que contenía fragmentos de tela. Encontré esto atrapado en el chasis. Aún no he decidido qué hacer con ello. Víctor examinó la tela. Definitivamente ropa humana y de talla para un niño o un adulto pequeño. ¿Presentaste una denuncia a la policía? Goodwin tiene contactos en esta ciudad. Junta escolar, ayuntamiento, junta de la iglesia. ¿Quién va a creer a un mecánico grasiento por encima de un pilar de la comunidad? Víctor le entregó a Marty su tarjeta de visita con un número escrito en el reverso. Si decides hacer lo correcto, llama al detective Perry Renzi a ese número. Dile que te envió Víctor Haynes.
Esa noche, Víctor recibió una llamada de Christoph con noticias más inquietantes. Encontré algo en los registros del centro de detención juvenil. 3 chicos presentaron quejas contra Goodwin. Los 3 se retractaron más tarde. 2 salieron del sistema al cumplir la mayoría de edad y desaparecieron. El tercero fue transferido a otro centro después de sufrir lo que se describió como un accidente grave. ¿Qué tipo de accidente? El chico se cayó por un tramo de escaleras de hormigón. Múltiples fracturas, lesión cerebral traumática. Ha estado en una residencia asistida desde entonces, incapaz de hablar coherentemente. Víctor sintió la calma familiar que precedía a la violencia. Envíame todo lo que tengas sobre esos chicos. Nombres, expedientes, ubicaciones actuales si es posible. Víctor, sea lo que sea que estés planeando. No estoy planeando nada ilegal. La mentira salió con facilidad. Solo quiero justicia para Emma. ¿Justicia o venganza? A veces son lo mismo. Esa noche, Víctor pasó en coche por la casa de Shelby a las 2 a.m. El sedán de Dwayne estaba aparcado en la entrada, pero había luces encendidas en lo que Víctor sabía que era el sótano. A través de una pequeña ventana, pudo ver a Dwayne moviéndose, trabajando en algo. Víctor aparcó a 6 manzanas y se acercó a pie usando habilidades aprendidas en zonas de guerra urbana. La ventana del sótano era demasiado alta para ver directamente, pero un viejo roble proporcionaba el ángulo correcto. Lo que Víctor vio le hizo coger el teléfono para llamar al 911 y luego detenerse. Dwayne estaba montando lo que parecía un estudio de fotografía, iluminación profesional, cámaras, una pequeña cama con restricciones incorporadas en el marco. Las paredes estaban cubiertas de fotos de niños, algunos vestidos, otros no. En una esquina había cajas de lo que parecía ser medicación para el TDAH, suficiente para sedar a docenas de niños. Víctor reconoció la configuración de las redadas en operaciones de trata de personas en Europa del Este. Dwayne no era solo un abusador. Estaba documentando sus crímenes, probablemente vendiendo las pruebas a otros depredadores en línea. Y Emma dormía 2 pisos directamente encima de esta pesadilla. El teléfono de Víctor vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Deja de vigilar mi casa o te unirás a los niños en el sótano. Dejé. Víctor levantó la vista y vio la silueta de Dwayne en la ventana del sótano, levantando su teléfono y sonriendo. El juego acababa de cambiar. Capítulo las 5. La telaraña del depredador. Víctor pasó el día siguiente planeando mientras Emma estaba en la escuela. El mensaje de texto de Dwayne había confirmado 2 cosas. El hombre era consciente de que lo vigilaban y acababa de confesar que tenía niños en el sótano. Fuera metafórico o literal, constituía una amenaza terrorista contra menores. Pero llamar a la policía ahora sería un error. Dwayne se había preparado claramente para una investigación. No guardaría pruebas incriminatorias donde pudieran encontrarse fácilmente. El estudio del sótano podría desmontarse en horas, las fotos borrarse, los niños silenciarse o trasladarse. Víctor necesitaba un enfoque diferente. A las 3 p.m. recibió una visita inesperada en el motel. Shelby llamó a su puerta, sola y visiblemente alterada. Tenemos que hablar, dijo. Víctor la dejó entrar, notando cómo no dejaba de mirar hacia el aparcamiento como si temiera que la siguieran. Emma no vuelve a casa hoy, declaró Víctor. Dwayne dijo que es demasiado disruptiva para tenerla cerca ahora mismo. ¿Y estuviste de acuerdo con eso? Las manos de Shelby temblaban mientras encendía un cigarrillo, un hábito que había dejado años atrás. Víctor, no lo entiendes. Dwayne, no es lo que yo pensaba. Entonces, ¿por qué no lo has dejado? Porque no puedo. Las palabras salieron como un susurro. Tiene fotos mías, vídeos, cosas que tomó cuando yo estaba. Cuando me daba pastillas para ayudarme a dormir después de la muerte de Márquez. Dijo que, si alguna vez intento irme o si alguien le causa problemas, las publicará en línea. Víctor sintió que las piezas encajaban. ¿Te drogó? Estaba en un lugar muy oscuro después de lo de Márquez.
Dwayne parecía tan comprensivo, tan solidario. Dijo que los medicamentos me ayudarían a procesar el duelo. No recuerdo la mayor parte del primer año que estuvimos juntos. Shelby, eso es agresión sexual. No podías consentir si estabas drogada. Dice que nadie lo verá de esa manera. Que pareceré una viuda adicta a las pastillas que se acostó con su terapeuta. Las lágrimas de Shelby cayeron con más fuerza ahora. Y Emma. Dios, Víctor, lo que le hizo en la frente es solo el principio. Me enseñó otras fotos, me dijo lo que pasaría si no cooperaba. La visión de Víctor se estrechó en un túnel. ¿Qué otras fotos? De ella durmiendo. Ha estado en su habitación por la noche tomando fotos. Dijo que la próxima vez no usaría solo una aguja. Víctor caminó hacia la ventana con las manos apretadas en puños. Abajo, en el aparcamiento, el sedán de Dwayne estaba al ralentí con las ventanillas tintadas, imposible ver el interior. ¿Cuánto tiempo lleva amenazándote? Desde 3 meses después de casarnos. Intenté irme una vez, llevé a Emma a un refugio para mujeres. Nos trajo de vuelta en 6 horas. Conoce a gente, Víctor, policías, jueces, trabajadores sociales. Todos creen que es este hombre maravilloso que está ayudando a una familia con problemas. Víctor se volvió hacia su hermana. ¿Qué quieres que haga? Llévate a Emma y huye esta noche. No me importa lo que me pase a mí, pero aléjala de él. Y dejarte aquí para que seas su víctima. Tomé mi decisión cuando lo traje a nuestras vidas. No dejaré que Emma pague por mis errores. Víctor estudió el rostro de su hermana, viendo rastros de la mujer fuerte que había criado a Emma sola durante 5 años después de la muerte de Márquez. Rota, aterrorizada, pero todavía dispuesta a sacrificarse por su hija. Hay otra opción. ¿Cuál? Acabamos con esto esta noche. Los ojos de Shelby se abrieron de par en par. Víctor, no puedes simplemente. ¿No puedo qué? ¿Proteger a mi familia? Ese hombre os ha estado aterrorizando a ti y a Emma durante meses, probablemente haciendo lo mismo con otras familias. ¿Cuántos niños crees que están sufriendo mientras tenemos esta conversación? Si le pasa algo a Dwayne, la policía sabrá que fuiste tú. Víctor sonrió sombríamente. Solo si descubren lo que le pasó. A las 6 p.m. sonó el teléfono de Víctor. La voz de Dwayne era jovial, casi amistosa. Sinye. Agnes esperaba que pudiéramos cenar. Parece que hay un malentendido entre nuestras familias. ¿Dónde? En el restaurante italiano Giuseppe's, en la calle principal. A las 8 p.m. Solo tú y yo. 2 adultos resolviendo nuestras diferencias. Dwayne hizo una pausa. Y Víctor, ven solo, o los arreglos para dormir de Emma se volverán permanentes. La línea se cortó. Víctor miró su reloj y luego comenzó a prepararse. De su bolsa de lona del ejército sacó objetos que oficialmente no existían, herramientas adquiridas durante operaciones encubiertas que el Pentágono negaría haber ocurrido. A las 7:45 p.m., Víctor entró en Giuseppe's. El restaurante estaba casi vacío, solo una pareja de ancianos en una esquina y Dwayne en una mesa al fondo. La ubicación era perfecta, aislada, pero lo suficientemente pública como para parecer no amenazante. Dwayne se levantó cuando Víctor se acercó, extendiendo la mano como si fueran viejos amigos. Víctor, me alegro de que hayas podido venir. Me tomé la libertad de pedir vino. Víctor se sentó frente a él, observando las salidas del restaurante, la posición de las cámaras de seguridad, el hecho de que su mesa estaba en un punto ciego desde la cocina. Saltémonos las formalidades, Dwayne. ¿Qué quieres? Directo. Me gusta eso. Dwayne sorbió su vino. Quiero que te lleves a Emma y te vayas de Ohio esta noche, permanentemente. Y a cambio, no publico las fotos que tengo de tu hermana. No envío los vídeos a su empleador, su iglesia, sus vecinos. No organizo que los servicios de protección infantil reciban avisos anónimos sobre los problemas de comportamiento de Emma. Víctor se reclinó en su silla. Parece que crees que tienes toda la ventaja en esta situación. No la tengo. La sonrisa de Dwayne se ensanchó. Eres un asesino entrenado, Víctor. Te investigué después de nuestro primer encuentro. 23 años en las fuerzas especiales, múltiples misiones en operaciones clasificadas. Pero ahora también estás sujeto a la ley. Un movimiento en falso y pasarás el resto de tu vida en una prisión federal. Tienes razón sobre mi pasado, pero cometiste un error crítico. ¿Cuál?
La voz de Víctor bajó a apenas un susurro. ¿Asumiste que todavía sigo las reglas? Las luces se apagaron. Capítulo 6. En la oscuridad. El apagón duró exactamente 90 segundos, tiempo suficiente para que Víctor desactivara el sistema de seguridad del restaurante y se asegurara de que su conversación permaneciera privada. Cuando las luces de emergencia parpadearon, Dwayne se encontró atado a su silla con bridas y un pequeño dispositivo presionado contra su cuello. No te muevas, susurró Víctor. Es un taser de grado militar. Un pulso te dejará inconsciente. 2 pulsos detendrán tu corazón. La compostura de Dwayne finalmente se resquebrajó. No puedes hacer esto. Esto es secuestro, agresión. Esto es una conversación. El mismo tipo de conversación que tuviste con Emma antes de tallar tu nombre en su frente. Víctor sacó su teléfono y le mostró a Dwayne fotos de la ventana del sótano. Bonito estudio de fotografía. Muy profesional. ¿Con cuántos niños lo has usado? No sé de qué estás hablando. Víctor presionó el taser contra la arteria carótida de Dwayne. Pasé 2 décadas interrogando a terroristas que se creían duros. Hombres entrenados para resistir la tortura, que creían que su causa valía la pena morir. Tú ni te acercas a su nivel. Vale. El sótano es para proyectos personales. Nada ilegal. ¿Proyectos personales como drogar a mi hermana y tomar fotos comprometedoras? ¿Cómo amenazar con abusar de Emma si Shelby no coopera? El sudor perlaba la frente de Dwayne. No entiendes la dinámica de esa casa. Shelby necesitaba estructura después de la muerte de su esposo. Emma necesitaba disciplina. Les he estado ayudando. ¿Tacuando la cara de una niña? Eso fue un error. Perdí los estribos cuando no paraba de llorar por extrañar a su verdadero papá. Necesitaba aprender quién es su padre ahora. Víctor sintió que la calma familiar se apoderaba de él, el mismo estado emocional que le había permitido eliminar objetivos de alto valor sin dudar. Háblame de los otros niños. ¿Qué otros niños? Víctor le mostró las muestras de tela del garaje de Marty Wiggins. La sangre y la ropa del parachoques de tu coche. Los chicos que presentaron quejas contra ti en el centro de detención. Las fotografías en las paredes de tu sótano. La respiración de Dwayne se volvió rápida y superficial. No tienes pruebas de nada. Incluso si las tuvieras, ¿quién te creería? Soy un educador respetado, un líder de la iglesia. Eres un veterano dañado con un historial de violencia. Ahí es donde te equivocas. Víctor sacó un pequeño dispositivo de grabación. Esta conversación se está transmitiendo en vivo a 3 servidores distintos. Las fuerzas del orden federales tendrán copias a los pocos minutos de mi muerte o desaparición. ¿Estás de farol? ¿Lo estoy? Víctor le mostró la pantalla de su teléfono, mostrando un chat en vivo con múltiples espectadores. Saluda a los agentes Renzi, Martínez y Thompson de la Unidad de Crímenes contra Niños del FBI. El rostro de Dwayne se puso blanco. Esto es una trampa. Lo que diga aquí no será admisible en un tribunal. ¿Quién ha dicho nada sobre un tribunal? Víctor se inclinó más, su voz con la autoridad de alguien que había sentenciado a hombres a muerte en lugares que no existían en los mapas oficiales. Esto es lo que va a pasar. Me vas a decir la ubicación de cada niño al que has dañado, cada foto que has tomado, cada vídeo que has hecho. Me vas a dar los nombres de todos a quienes les has vendido contenido, de todos los que te han ayudado, de todos los que te han encubierto. ¿Y si no lo hago? Logró preguntar Dwayne. Entonces Emma crecerá sabiendo que su tío la quería lo suficiente como para pasar el resto de su vida en prisión. La amenaza quedó suspendida en el aire entre ellos. Dwayne finalmente comprendió que no estaba negociando con un hombre civilizado sujeto a la ley y la moralidad. Se enfrentaba a un depredador más peligroso que él, uno que no tenía nada que perder. Hay una caja fuerte en la oficina de mi sótano, susurró Dwayne, detrás del calentador de agua. La combinación es el cumpleaños de Emma, 14 de febrero de 2014. Todo lo que quieres está ahí. Todo. Fotos, vídeos, listas de clientes, registros financieros. 12 años de documentación. ¿12 años? Víctor se sintió enfermo. Empecé cuando tenía 19 años como monitor en un campamento juvenil en Georgia. La primera vez fue casi un accidente, pero luego me di cuenta de cuánto disfrutaba el poder, el control. ¿Cuántos niños? No llevo la cuenta. Quizás 40, 50. Se confunden después de un tiempo.
Víctor cerró los ojos, viendo el rostro confiado de Emma, pensando en docenas de otros niños que habían sufrido, mientras los adultos miraban para otro lado. Cuando abrió los ojos, su decisión estaba tomada. Levántate. ¿Qué? He dicho, levántate. Nos vamos. Dwayne se puso en pie con dificultad, las bridas todavía asegurando sus muñecas. ¿A dónde vamos? A un lugar privado. Vas a ayudarme a limpiar el desastre que has hecho. Mientras Víctor conducía a Dwayne hacia la salida trasera del restaurante, ninguno de los dos se percató de la pequeña figura que observaba desde las sombras del aparcamiento. Emma había seguido a Víctor desde el motel, preocupada de que su tío se enfrentara al monstruo solo. Recordaría esta noche por el resto de su vida, no como un trauma, sino como el momento en que aprendió que, a veces los adultos que dicen proteger a los niños necesitan ser protegidos ellos mismos. Y a veces, esa protección viene de la oscuridad. Capítulo 7. El ajuste de cuentas. Víctor llevó a Dwayne a una obra en construcción a 15 millas de la ciudad, un lugar que había explorado esa mañana mientras Emma estaba en la escuela. Los cimientos a medio construir de un futuro centro comercial proporcionaban la privacidad que necesitaban para lo que venía a continuación. No puedes simplemente matarme, dijo Dwayne mientras Víctor lo ataba a una viga de acero. Mi muerte levantará preguntas. La gente investigará. ¿Quién ha dicho nada de matarte? Víctor sacó su portátil y una conexión a internet por satélite. Vamos a transferir todos tus archivos a las fuerzas del orden federales. Luego me ayudarás a identificar a cada niño de tu colección. No cooperaré. Sí, lo harás. Víctor le mostró una jeringa llena de un líquido transparente. Esto es midazolam, la misma droga que has estado usando con tus víctimas. En pequeñas dosis, causa pérdida de memoria y sumisión. En grandes dosis. Se encogió de hombros. Empecemos con poco. La inyección hizo efecto en minutos. La resistencia de Dwayne se desvaneció, reemplazada por una sumisión soñadora que lo hacía ansioso por complacer. La misma droga que había usado para controlar a docenas de niños durante 12 años se convirtió en el instrumento de su confesión. Durante las siguientes 4 horas, Dwayne proporcionó detalles que atormentarían a Víctor por el resto de su vida. Nombres, fechas, lugares, niños que habían salido del sistema y desaparecido. Familias que habían sido amenazadas para guardar silencio, funcionarios a los que se les había pagado para mirar hacia otro lado. La caja fuerte en el sótano de Dwayne contenía terabytes de pruebas suficientes para destruir no solo a Dwayne, sino a toda una red de depredadores que habían estado comerciando con niños durante más de una década. La chica Gibbs en Tennessee, dijo Víctor, revisando sus notas. ¿Qué le pasó? Raney se llevó a su hija y huyó. Cambiaron sus nombres, se mudaron a Oregón. Mujer inteligente. La honestidad drogada de Dwayne era perturbadora. Las dejé ir porque cazarlas habría llamado demasiado la atención, pero las vigilaba. Póliza de seguro. ¿Qué tipo de póliza de seguro? Si alguien de mi pasado aparece, tengo suficiente información para destruir sus nuevas vidas. Direcciones, números de la seguridad social, registros de empleo. Una llamada telefónica y vuelven a ser víctimas. Víctor sintió que la rabia volvía a crecer, pero se obligó a mantenerse clínico. La red, ¿cómo funciona? Servidores privados, comunicaciones encriptadas, pagos con criptomonedas. Tenemos clientes en 43 estados y 16 países. Jueces, jefes de policía, profesores, ministros. Hombres que entienden que los niños existen para el placer de los adultos. ¿Cuántos miembros activos? Quizás 300 productores, 2000 clientes. Nos llamamos la familia. Víctor subió todo a los servidores del FBI y luego hizo copias encriptadas como seguro. Las pruebas serían suficientes para destruir toda la red, pero solo si se manejaban correctamente. Esto es lo que sucederá ahora, le dijo Víctor al hombre drogado. Vas a escribir una nota de suicidio confesándolo todo. Luego tomarás suficiente midazolam para asegurarte de que nunca vuelvas a hacer daño a otro niño. No quiero morir. Tampoco quería Emma cuando estabas tallando tu nombre en su cara. Mientras Dwayne escribía su confesión bajo la dirección de Víctor, un coche se detuvo en la obra. Víctor echó mano a su pistola, pero se relajó cuando el detective Perry Renzi salió de un coche de policía sin distintivos. Interesante lugar para una reunión, dijo Renzi, inspeccionando la escena.
Detective, ¿cómo nos encontró? Un aviso anónimo. Alguien informó de actividad sospechosa en este lugar. Ramsey estudió el estado drogado de Dwayne. Parece que ha estado llevando a cabo un interrogatorio. Ha sido muy cooperativo. Ramsey leyó la confesión de Dwayne, su rostro oscureciéndose con cada página. Esto implica a agentes de policía, jueces, funcionarios de la ciudad. La mitad de la estructura de poder en 3 estados. ¿Será eso un problema para ellos? Sí. ¿Para ti? Ramsey consideró cuidadosamente. Eso depende de cómo manejemos las próximas horas. Víctor entendió la implicación. ¿Qué sugiere? Dwayne Goodwin estaba claramente abatido por los cargos pendientes de abuso infantil. Decidió quitarse la vida en lugar de enfrentarse a la justicia. Dejó una confesión que nos ayuda a identificar a sus víctimas y cómplices. Ramsey miró a los ojos de Víctor. Trágico, pero no sin precedentes en estos casos. Y el testimonio de Emma será crucial para procesar a cualquier otra persona involucrada en su abuso. Víctor miró a Dwayne, que miraba fijamente la jeringa llena de midazolam. Últimas palabras. Dile a Emma. Dile que lo siento. No dijo Víctor en voz baja. No tienes derecho a disculparte. Tienes derecho a desaparecer. 20 minutos después, el detective Ramsey estaba fotografiando lo que parecía ser una escena de suicidio mientras Víctor hacía llamadas a contactos especializados en hacer que las pruebas digitales aparecieran en las manos adecuadas en el momento adecuado. Por la mañana, las redadas del FBI comenzarían en 17 estados. La familia dejaría de existir. Cientos de niños finalmente tendrían justicia y Emma estaría a salvo. Capítulo 8. Justicia servida. Las redadas del FBI comenzaron al amanecer en 17 estados, coordinadas simultáneamente para evitar que la red destruyera pruebas o huyera. Víctor vio la cobertura de las noticias desde su habitación de motel mientras Emma desayunaba, sin saber que su tío acababa de orquestar la mayor redada de explotación infantil en la historia del FBI. Encontraron a un hombre muy malo que estaba haciendo daño a los niños, le dijo cuando ella preguntó por los helicópteros que sobrevolaban la ciudad. Ya no hará daño a nadie más. Bien, dijo Emma con la simple certeza de la infancia. La gente mala debe ser castigada. Si ella supiera cuán cierto era eso. El detective Ramsey llegó a mediodía con actualizaciones oficiales. 47 arrestos hasta el momento, y se esperaban más a medida que la investigación se expandiera. Los servidores de la red contenían pruebas de crímenes que abarcaban 2 décadas e involucraban a víctimas en 13 países. Los medios lo llaman Operación Árbol Genealógico, le dijo Ramsey a Víctor en privado. Apropiado, considerando cómo estos depredadores habían infectado comunidades enteras. Y las conexiones locals. 3 miembros de la junta escolar, 2 concejales, el subjefe de policía y un juez de menores. Todos bajo custodia a las 6 a.m. La satisfacción de Ramsey era evidente. La confesión de Dwayne proporcionó pruebas detalladas de su implicación. Registros financieros, comunicaciones, incluso algunas conversaciones grabadas. ¿Y Shelby? Ha sido entrevistada como víctima, no como sospechosa. El fiscal cree que fue sistemáticamente drogada y coaccionada. Con su cooperación podemos asegurar que las condenas se mantengan. Esa noche, Víctor se sentó con Emma y Shelby en la habitación del motel, explicando lo que vendría después. Shelby necesitaría terapia para recuperarse de 2 años de manipulación psicológica y química. Emma necesitaría cirugía plástica para minimizar las cicatrices, además de terapia para procesar su trauma. ¿Estamos a salvo ahora?, preguntó Shelby. Dwayne está muerto. Su red está destruida. Pero la recuperación llevará tiempo. Emma levantó la vista de su libro para colorear. «Tío Vic, ¿vas a volver a Montana ahora?», la pregunta que había estado temiendo. Víctor había planeado volver a su vida tranquila como mecánico de un pequeño pueblo. Dejar que la rabia y la violencia volvieran a desvanecerse en la memoria. Pero al mirar la frente vendada de Emma, al ver el miedo aún acechando en los ojos de Shelby, se dio cuenta de que algunas responsabilidades no podían abandonarse. En realidad, estaba pensando en mudarme aquí. En Montana hace frío en invierno. La cara de Emma se iluminó. ¿De verdad? ¿Te quedarías? Todo el tiempo que me necesitéis. 3 meses después, Víctor se había asentado en una rutina inesperada. Compró una pequeña casa a 2 manzanas de la escuela de Emma,
abrió un taller de reparación de motocicletas que servía de tapadera para consultas más especializadas. Y se convirtió en el tipo de tío que asistía a todas las obras de teatro y partidos de fútbol de la escuela. Oficialmente, era un veterano retirado que se adaptaba a la vida civil. Extraoficialmente, se había convertido en algo mucho más peligroso. Padres de todo el Medio Oeste comenzaron a contactarlo a través de canales encriptados, referidos por agentes de la ley que sabían que algunos monstruos no podían ser detenidos por medios convencionales. Un padrastro en Kansas que había estado golpeando a los hijos de su pareja. Un pastor de jóvenes en Missouri cuya congregación se negaba a creer las acusaciones de abuso. Un juez de familia en Illinois que había estado devolviendo niños a hogares abusivos a cambio de sobornos. Víctor manejó cada caso con precisión quirúrgica, usando habilidades perfeccionadas durante décadas de eliminar amenazas a la seguridad nacional. Algunos objetivos terminaron bajo custodia federal después de que pistas anónimas condujeran a investigaciones. Otros simplemente desaparecieron, dejando atrás confesiones que implicaban a sus asociados y proporcionaban justicia a sus víctimas. La policía local desarrolló un punto ciego con respecto a las actividades de Víctor. El detective Renzi se aseguró de que cualquier investigación sobre muertes sospechosas o desapariciones de presuntos abusadores de menores fuera exhaustiva pero, en última instancia, no concluyente. Es curioso con qué frecuencia estos depredadores terminan teniendo accidentes fatales, mencionó Renzi durante una de sus reuniones informales para tomar café. La culpa hace cosas terribles a la gente, respondió Víctor. Los vuelve descuidados. O tal vez simplemente se dan cuenta de que algunas deudas solo se pueden pagar con sangre. Capítulo 9. Nuevos comienzos. 2 años después de la muerte de Dwayne Goodwin, Emma estaba de pie frente al espejo del baño, examinando su reflejo. La cirugía plástica había tenido éxito. Solo quedaban unas tenues líneas donde se habían tallado las letras en su frente, apenas visibles a menos que ella las señalara. Ya casi no se nota, dijo Shelby, uniéndose a su hija. Lo sé, pero no me importan las cicatrices. ¿Por qué no? Porque me recuerdan que el tío Big nos salvó y que algunos adultos realmente protegen a los niños, incluso cuando es difícil. Shelby abrazó a su hija, maravillada de lo resilientes que pueden ser los niños cuando se sienten verdaderamente seguros. Emma había florecido en los últimos 2 años. Excelentes notas, muchos amigos, una sonrisa que llegaba a sus ojos de nuevo. Había crecido 10 centímetros y desarrollado la confianza que proviene de saber que es amada incondicionalmente. La terapia les había ayudado a ambos a procesar su trauma, aunque ninguno discutía el alcance total de lo que Víctor había hecho para garantizar su seguridad. Algunas verdades eran demasiado pesadas para que las mentes civiles las llevaran. El propio Víctor había encontrado una paz inesperada en su nueva vida. El taller de motocicletas era genuinamente exitoso, sirviendo tanto como un negocio legítimo como una fachada para su continua guerra contra los depredadores de niños. Desarrolló una red de contactos, trabajadores sociales, profesores, policías que sabían que podían traerle problemas que no se resolverían a través de los canales oficiales. El tío Vic está aquí, llamó Emma desde la ventana de la sala. Víctor había venido para su cena familiar semanal, una tradición que se había desarrollado naturalmente después de que Shelby comenzara a cocinar para él como una forma de expresar una gratitud que no podía poner en palabras. Estas veladas se habían convertido en el ancla de su semana, recordándole por qué valía la pena luchar algunas batallas. ¿Qué tal la escuela hoy?, le preguntó a Emma mientras ponían la mesa. Bien. La señora Peterson nos enseñó sobre los héroes de la historia. Escribí sobre ti. Víctor se detuvo al colocar los cubiertos. ¿Qué escribiste? Que mi tío era un soldado que luchó contra gente mala en países extranjeros y ahora protege a las familias aquí en casa. La señora Peterson dijo que sonaba como si fueras un verdadero héroe. Los héroes son solo personas que hacen lo que hay que hacer cuando nadie más puede, respondió Víctor con cuidado. ¿O no quiere?, añadió Emma con una sabiduría que superaba sus 12 años.
Después de la cena, mientras Emma hacía los deberes, Shelby y Víctor se sentaron en el porche trasero viendo la puesta de sol. Estos momentos de tranquilidad se habían vuelto preciosos para ambos hermanos que se habían reencontrado a través del trauma compartido y el amor incondicional. Recibí una llamada, hoy mencionó Shelby en voz baja, de una mujer de Indiana. Dijo que el detective Renzi le dio mi número. Víctor esperó los detalles. El entrenador de fútbol de su hija ha sido inapropiado. La escuela no investigará porque trae trofeos de campeonato. La policía local dice que no hay pruebas suficientes. ¿Qué le dijiste? Que le transmitiría sus preocupaciones a alguien que podría ayudar. Víctor asintió. Otro monstruo escondido a plena vista, protegido por la ceguera voluntaria y las prioridades equivocadas. Otra familia desesperada porque alguien les creyera y tomara medidas. Haré algunas llamadas. ¿Alguna vez te arrepientes de la vida que tenías antes? Víctor consideró la pregunta seriamente. Su existencia anterior había sido más simple, aislamiento, rutina, el cómodo entumecimiento de alguien que había cumplido su servicio y se había retirado del mundo. Pero también había estado vacía. No dijo finalmente. Esto es lo que Márquez hubiera querido, cuidar de ti y de Emma, proteger a otras familias como la nuestra. Él habría estado orgulloso de en quién te has convertido. En quien siempre he sido, corrigió Víctor suavemente. Solo encontré un mejor uso para mis habilidades. Mientras estaban sentados en un cómodo silencio, el teléfono de Víctor vibró con un mensaje encriptado. Otro caso, otra familia necesitada, otro monstruo que pensaba que su posición en la comunidad lo hacía intocable. Pero primero tenía que ayudar con los deberes y leer cuentos para dormir, porque la mayor victoria contra los depredadores no era solo detenerlos, era asegurarse de que los niños crecieran sintiéndose seguros, protegidos y valorados. Emma apareció en la puerta con la mochila en la mano. «Tío Vic, ¿puedes ayudarme con mi informe de historia? Trata sobre personas que hicieron del mundo un lugar mejor». «Por supuesto, cielo. ¿Cuál es tu tema?» «Gente corriente que hace cosas extraordinarias cuando alguien necesita ayuda». Víctor sonrió, siguiendo a su sobrina adentro. Algunos héroes vestían uniformes y recibían medallas. Otros trabajaban en silencio en las sombras, asegurándose de que los niños durmieran seguros en sus camas. Ambos eran necesarios. Ambos servían a un propósito. Y en un mundo donde los monstruos a menudo llevaban máscaras de respetabilidad, Víctor Haynes había encontrado su verdadera vocación, no solo como protector, sino como la oscuridad que acechaba a otras formas de oscuridad. Emma crecería fuerte, segura de sí misma y sin miedo. Shelby se recuperaría de su trauma y encontraría la felicidad de nuevo. Y en algún lugar en las sombras, Víctor continuaría su guerra silenciosa contra aquellos que se aprovechaban de la inocencia. No era la vida que había planeado, pero era la vida que había elegido. Y algunas decisiones, una vez tomadas, definen a una persona por completo. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Compartan sus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por su tiempo. Si disfrutan de esta historia, por favor suscríbanse a este canal. Hagan clic en el vídeo que ven en la pantalla. Y nos veremos.